Bienvenidos a un nuevo CEU Talks. Hoy reunimos a diferentes expertos para hablar de salud mental y de su relación con las adicciones. Me llamo Antonio González Catena y soy presidente de la Federación de Alcohólicos de la Comunidad de Madrid, de la RESCAP también, que son asociaciones pues actualizadas, ¿no?, en la filosofía de la nueva forma de tratar que creemos del alcoholismo y también de otras adicciones. Y encantado de estar aquí con vosotros. Yo soy Gonzalo Herradón, actualmente soy el decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo CEU y bueno, principalmente estoy aquí sentado porque llevo muchos años estudiando la parte científica de las drogodependencias, ¿no? Sobre todo a nivel de neurociencia y a nivel básico pues intentar pues contribuir al descubrimiento de nuevos tratamientos, etcétera. Y estamos implicados en la red junto con Gabriel en la red de atención primaria a trastornos adictivos, pues a contribuir un poco a mejorar el problema, ¿no? A solucionarlo. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Esther Rincón, soy doctora en psicología. Los psicólogos tenemos algo que decir en todas estas cuestiones que tienen que ver con la conducta, evidentemente. Y tenemos un proyecto muy bonito en el Instituto de Adicciones, que es precisamente poder conseguir prevenir más que curar ciertos aspectos que nos hemos dado cuenta que tienen que ver con la conducta adictiva. Así es que encantada de estar aquí. Buenas, yo soy Jesús de Alba, alias Chules, de Bocatas, una asociación que es más un grupo de amigos que lleva más de 27 años trabajando sobre todo con drogadictos, con gente de calle, alcohólicos, gente pues que está por las calles también pues mentalmente enferma. Y nada, yo vengo aquí a aportar un poco pues la parte humana o lo que se pueda ver desde el punto de vista humano de las adicciones y poner pues eso, sumar mi granito de arena pues a este gran problema que tenemos hoy en día, ¿no?, que son las adicciones de todo tipo, ¿no? Muy bien, yo soy Celia Prat y soy la jefa del equipo de formación de la Fundación FAD Juventud. Ahora este es nuestro nombre, pero nos conoceréis más por el nombre de Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Trabajamos en prevención desde hace muchos años, ha sido nuestro objetivo principal, aunque ahora hemos extendido un poco nuestra misión hacia otro tipo de comportamientos que pueden afectar a menores y jóvenes, sobre todo con la idea de velar un poco por ese desarrollo, por ese bienestar, ¿no?, de la juventud. Y creo que, por lo tanto, en este tema de relación entre salud mental y prevención de las adicciones, pues tenemos mucho que decir en el consumo de drogas y, bueno, estamos aquí para aportar lo que podamos, igual que todos los demás, y creo que podemos complementar de una manera muy buena pues todos los enfoques que los habéis reunido aquí a todos los profesionales. Buenos días, mi nombre es Gabriel Rubio, soy catedrático de psiquiatría y jefe del servicio de psiquiatría el 12 de octubre, desde luego miembro también del instituto y fundador de una asociación de 2 años de vida que se llama InRecovery y que hemos puesto en marcha algunas estrategias de prevención, en concreto en la Complutense, la universidad a la que yo pertenezco, que es el Campus por la Recuperación. Hemos intentado hacer una traslación, adaptación de algunos campus por la recuperación de Estados Unidos y la experiencia la hemos trasladado a la Complutense, a la Facultad de Medicina. Y bueno, pues si me dais oportunidad seguramente os contaré cómo nos está yendo y tiene que ver con lo que decíais antes, con la prevención y también con evitar que algunos alumnos nuestros que están teniendo problemas, no solamente con problemas de depresión, sino problemas de abuso de sustancias, no abandonen la carrera, encuentren en sus compañeros y en los profesionales que estamos allí, encuentren el soporte para que continúen y terminen la carrera de medicina. Voy a empezar con la primera pregunta. ¿Qué ha ocurrido en los últimos tiempos para que se empiece a hablar de salud mental? Porque ahora la salud mental está de moda y hace unos años era tabú. Bueno, por alusiones, pues, porque para eso soy psiquiatra, ¿no? Bueno, yo creo que la COVID, ¿no? La COVID ha supuesto un antes y un después, por lo menos en la sociedad española, en lo que tiene que ver con darle importancia a la salud mental. Es cierto que la COVID no solamente acarreó una serie de problemas en la gente que se infectó y que no falleció por COVID, la prevalencia no solamente de problemas de ansiedad, sino trastornos psiquiátricos, cuadros adaptativos, duelos no complicados, fueron muy frecuentes en las personas afectadas, sino luego también nos dimos cuenta que en otros sectores de la sociedad, fundamentalmente en adolescentes,
pues vino una nueva epidemia, ¿no? Y tiene que ver con la suicidabilidad, ¿no? Y eso, en general, a los padres, a los gestores, pues asusta mucho, ¿no? El hecho de que tu hijo o tu hija pues acude a urgencias habiéndose cortado, diciéndose que se quiere matar, ¿no? Eso es algo que no se esperaba. No hay datos que hubiese ocurrido algo parecido en otras epidemias, y es lo que, digamos, les ha hecho ver a las personas que están gestionando la sanidad que o se ponía el acento en la salud mental, bueno, la gente pues fallecía. Por ejemplo, no solamente los jóvenes que hemos visto un incremento de las tentativas de suicidio, sino personas que por las dificultades que hubo durante más de un año y medio en acceder a la atención primaria, cuando pudieron acceder, pues los cuadros psiquiátricos que ellos tenían eran cuadros psiquiátricos mucho más graves de los que habíamos visto con anterioridad, ¿no? Y eso es lo que yo creo que ha removido algunas conciencias, creo, ¿no? Si te parece un poco en esta línea, desde la Fundación tenemos un departamento que es el Centro de Reina Sofía de Adolescencia y Juventud, que esta investigación de la que nos, de alguna manera, da el fondo de conocimiento, ¿no?, que nos interesa, de análisis sobre la población juvenil y su problemática, para luego hacer y diseñar un poco las actuaciones, ¿no? Y bueno, hay una publicación importante, interesante, que es un barómetro sobre salud y bienestar en población de 15 a 29 años, población joven. Y viene un poco a decir lo que está diciendo Gabriel, cómo la pandemia ha aumentado los problemas de salud mental. La evolución en cifras se ven claramente. Antes de la pandemia, creo recordar que había un 55% más o menos de jóvenes que declaraban que habían tenido algún problema de salud mental, y después de la pandemia es un 64% los que los declaran. O sea, ese aumento está ahí. Y sobre todo un dato importantísimo, la feminización de la salud mental, ¿no? Como en las mujeres, que tradicionalmente parece que tienen una prevalencia mayor, ¿no? La pandemia también ha aumentado esa brecha de género, ¿no?, en cuanto a la salud mental. Entonces, muy importante la referencia a la pandemia en estos temas, sí. Yo la verdad es que, desde mi punto de vista un poco de la farmacia y de la farmacología, otro indicador de esto que estamos señalando aquí, de los problemas de salud mental que se han hecho desde la COVID mucho más patente, es el consumo de fármacos, sobre todo ansiolíticos. Yo creo que más allá de la terminología, podemos hablar incluso de una epidemia de uso de benzodiazepinas, de los fármacos tipo Valium, tipo Lexatin, este tipo de fármacos. Efectivamente, hablamos de la feminización de este. Es un problema real, por ejemplo, en las mujeres de mediana edad, un problema porque son unos fármacos complicados su manejo, provocan tolerancia, provocan dependencia, y sin embargo estamos asistiendo pues a un consumo de estos fármacos que no habíamos visto antes, ¿no? Se habla mucho de la epidemia de los opiáceos en Estados Unidos, y desde mi punto de vista quizá deberíamos empezar a hablar también de la epidemia de estos fármacos como indicador de la salud mental española en estos momentos. Sí, totalmente de acuerdo con Gonzalo, y además, si me permitís, es verdad que nosotros hemos tenido también un incremento, exponencial en el número de pacientes que asistimos después de la COVID, pero yo creo que quizás esto sea, en cierto punto, algo positivo, porque los problemas en salud mental siempre han estado. Lo que ocurre es que, pues muchas veces, pues por vergüenza, como señalabas tú antes, ¿no?, no se manifestaban o no se decían, o se intentaban resolver en el ámbito domiciliario, tomándonos unas pastillas que de repente pues atenúan, pero evidentemente el fondo, la causa, pues no la ayudan, no la resuelven. Pero yo creo que esto quizás pueda convertirse en una fortaleza después de la COVID. O sea, ahora sí que la gente pues ha perdido un poco el tabú de decir, oye, pues es que me encuentro triste y me encuentro muy triste. Nuestros estudiantes también. Entonces, para poderles ayudar, alguien tiene que levantar la mano y decir, por favor, ¿me podéis ayudar? Y yo creo que las adicciones, además, esto es clarísimo. Cuando muchas personas ya levantan la mano, están demasiado hundidas. Entonces, es complicado. Cuanto más se hunden, más complicado es ayudarlas. Entonces, si antes de hundirse más podemos tender esa mano desde diferentes puntos, porque esto es un abordaje absolutamente multidisciplinar, pues de mi parte, bendito el momento, salvando evidentemente que ha sido una situación muy dramática para muchísimas familias.
pero si nadie pide ayuda, pues difícilmente podemos ayudar. Yo no tengo tan claro eso, que me gustaría pensar que esto es una oportunidad y que las cosas van a cambiar. Con el tema de las adicciones, los datos desde el siglo XVIII hasta ahora van en aumento, ¿eh? Es decir, que ninguna sociedad, ni occidental ni oriental, está consiguiendo parar este incremento, ¿no? Cada vez hay más sustancias adictivas de las que había hace 100 años. Cada vez hay diferentes patrones de sustancias adictivas. Antes decía Gonzalo, la epidemia del consumo de opiáceos en Estados Unidos fue un emergente que todavía no está llegando a España como en Estados Unidos, pero por ejemplo en Estados Unidos están planteando que contra la epidemia de opiáceos legalicemos el cannabis para que esos dolores... en este momento la industria del cannabis, no sé si dentro de poco adelantará a las alcoholeras. Frente a lo que tú dices, cada vez hay más productos, más conductas, incluso la sociedad estamos favoreciendo un tipo de consumo, no solamente hasta de la prensa, todo tiene que ser con rapidez, todo tiene que estar reforzado. Entonces yo no tengo tan claro que la sociedad posmoderna en la que estamos sea una sociedad posmoderna que a raíz del COVID nos haga reflexionar y nos haga cambiar bastante para lo que tú dices, ¿no? Para intentar evitar o poner un poco de freno. Me gustaría creerlo, pero no lo tengo yo tan claro. Quizás, Gabriel, en la salud mental en general sí, en las adicciones todavía hay mucho trabajo por hacer, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, y añadiría algo más si me permitís. Tenemos unas adicciones ahora mismo encima de la mesa desde el Instituto de Adicciones del CEU, que son las adicciones comportamentales, que no median sustancia, pero nos están presentando unos resultados muy, muy alarmantes, que es lo que os comentaba antes, que estamos intentando abordar desde un punto de vista de prevención. Cortisol, fundamentalmente, nos está generando adicción. Luego, ¿qué hacemos con esas adicciones que no median sustancias? Es decir, no es como el alcohol o la heroína o la cocaína, pero que generan patrones adictivos y que además tenemos un hándicap mayor, que no están reconocidas a nivel internacional. Nuestros manuales de diagnóstico no las reconocen más que el trastorno por videojuegos. Y no sé si sabréis que el primer adolescente del mundo que fue internado por un trastorno de videojuegos fue un español de Castellón. Entonces hubo que internarlo durante 2 meses y se le dio un protocolo de intervención pues similar al que se hace con adicciones basadas en sustancias. Entonces, claro, nosotros los psicólogos nos preguntamos, bueno, ¿y esto cómo es posible? ¿Y cómo no hay medidas? Porque no vemos que el problema, como dice Gabriel, vaya menor, sino todo lo contrario. Entonces... Sí, ahí es muy importante la percepción, es decir, parece que las adicciones es un mundo vivo, evolucionan, no son como hace muchos años, ¿no? Y además de esta evolución de las adicciones comportamentales, ahora estamos en un momento como de normalización, que convivimos con las sustancias y no parece que pase nada, que no hay problemas de alcohol, no hay problemas de consumo de cannabis en jóvenes. Bueno, cuando vemos las estadísticas, obviamente las cifras no nos dicen que hay unas tendencias descendentes que nos hagan estar tranquilos y dejar la preocupación, ¿no?, que teníamos, sino que los problemas siguen estando ahí, se viven de otra manera. Ese patrón que teníamos con la crisis de la heroína no lo podemos aplicar a valorar hoy la situación de los consumos ni su riesgo, pero hay otros patrones que están, como dice Esther, pues que están ahí presentes y que tenemos que también empezar a conocer, empezar a abordar para saber cómo tratarlos, ¿no? Entonces, ese es un mundo cambiante, un mundo que evoluciona, pero esa percepción tal vez hay que trabajar sobre ella porque las adicciones siguen estando ahí y siguen generando problemas. Y entre ellos los de salud mental, ya para llegar al tema, ¿no?, que nos ocupa hoy. ¿Cómo lo vemos en el mundo al que represento y al que pertenezco, el alcoholismo? Que hoy día voy a seguir hablando de alcoholismo, pero digamos que en general de personas adictas, no adictos. El alcoholismo ha evolucionado en los consumos, en la forma, los patrones, en todo, pero aparte de eso no viene solo acompañado a nuestro colectivo. Hoy día nosotros tenemos que entender, y por eso la RESCAPA, que es una asociación actualizada, ¿no?, entiende que la persona que viene a nuestros centros son personas adictas, porque casi nunca son alcohólicos puros, sino
policonsumidores, ¿no? Y es más, nos encontramos con que cada vez, quizás más a partir de la pandemia, el número de mujeres ha crecido enormemente. Si antes había un 17% en nuestro colectivo, ahora en poco tiempo se ha puesto ya en un 40 y algo por ciento y va, ¿no? Más mujer, y además mujer muy quizá usuaria de salud mental también, por otros temas, ¿no? Nosotros la salud mental es imprescindible. Y si yo creo que sí está la salud mental en nosotros por la persistencia y constancia de profesionales como Gabriel Rubio, que ya desde los años 80, pues psiquiatras de primera generación, se implicaron, impulsaron colectivos como el nuestro y ahí están, ¿no? La sociedad genera las adicciones, las normaliza, las consume y tal, la sufre, pero no está a la altura de dar la respuesta que se necesita. No hay implicación social, no la hay. Además nos empeñamos, antes lo comentaba yo con Gonzalo, ¿no? En querer que un segmento de la población, los niños, los adolescentes que tienen edad de transgredir, de probar y tal, los jóvenes, que lleven una vida modélica, sana y tal en la sociedad. Lo que decía, yo aquí con mi móvil y tú no veas la tablet. Quiero decir, la sociedad no es corresponsable, no, y cada uno tenemos nuestra responsabilidad, el padre, el profesor, el vecino, el hermano mayor, todo el mundo tiene algo que, y en esto no estamos respondiendo. La salud mental cada vez está más, la necesidad del paciente, nosotros lo vemos, incluso cada vez la edad está bajando y tal, y ya no quiero extenderme mucho, pero hay un dato, nosotros vamos algunas veces por institutos y algunas veces hacemos estadísticas y tal. Y era frecuente que en los cursos de 14 años por ahí, las muchachitas pusieran, ¿para qué bebes? Para esto, para olvidar. Esto era, y había que hacer un análisis porque podían ser cosas de una pequeña discusión con el noviete o podía ser cosas serias, ¿no? Pero en las últimas veces que hice yo esta estadística empezaba a aparecer niños. Esto nunca había ocurrido en los chicos, para olvidar. No sabemos si bullying, no sabemos, pero la respuesta es, no había aparecido hasta un año antes de la pandemia y tal, o quizás ya estaba en pandemia, la estadística está cuando le hice, pero ya aparecía, quiere decirse que si no estamos bien, no vamos a pensar bien, no vamos a decir bien y vamos a obrar muy erróneamente. Es muy interesante esto que dices, precisamente porque es una de las cosas que hemos debatido ampliamente en el Instituto de Estudio de Adicciones del CEU, y es la enfermedad mental o la falta de salud mental te lleva a abusar de sustancias, a buscar una escapatoria, o primero abusas de sustancias y eso te lleva a una enfermedad mental. La sabida, por ejemplo, uso de cannabis, que puede desencadenar trastornos como la esquizofrenia, etcétera. La patología dual, ¿no?, de la que hemos estado hablando. Si os dais cuenta, desde que hemos empezado a hablar, hemos estado mezclando continuamente salud mental y adicciones, ¿verdad? Sin que nadie lo hiciera a propósito, es que están muy encadenadas. A mí me gustaría saber vuestra opinión al respecto, ¿no? ¿Qué va antes? Si es que hay una respuesta a eso, porque probablemente las dos sean... Pues fíjate, te cojo el guante, ¿no? Y si estuviese aquí un representante de las alcoholeras o de los productores de CBD, que ahora ya CBD ya está hasta para la calvicie. Yo a veces le digo a los estudiantes, ¿pero vosotros pensáis que si el CBD fuese bueno para la calvicie, yo estaría calvo? Entonces, si estuviesen aquí los representantes, Gonzalo, lo que dirían es, primero es la salud mental. Es decir, lo que las alcoholeras quieren que el mensaje, y algunos compañeros míos también, ¿no? Dicen, no, solamente se hacen adictos aquellas personas que tienen problemas de salud mental. Por lo tanto, la derivada es, si solamente ellos van a ser los que van a hacer una adicción, la prevención solamente es para ellos. ¿Para qué hacer prevención general, no? ¿Para qué advertir a la gente, no bebas, no fumes? No, hombre, no. Si tu padre es dependiente del alcohol, si tu madre tiene un trastorno bipolar y si tu abuelo tuvo una esquizofrenia, entonces, mira, si no tienes ni que beber ni que fumar. Pero si no,
bebe y fuma. Este es el mensaje de las, digamos, industrias que tienen interés en poner el foco en que solamente algunas personas pueden desarrollar adicción. Y eso es mentira, eso es mentira. Y luego, del otro lado, pues quizá a lo mejor estarían la gente que todo es horroroso, cualquier consumo es horroroso, y que porque si consumes te va a llevar. Entonces, yo creo que hay una bidireccionalidad, pero desde luego el mensaje más peligroso que yo creo es el que a veces se nos transmite por parte incluso de algunas publicaciones y algunos referentes en el mundo académico que yo conozco, de que la prevención solamente habría que orientarla a ciertos colectivos, ¿no? Porque efectivamente esos colectivos claro que tienen más riesgo, pero en los otros también hay riesgo. Y hay veces que nos olvidamos de que el consumo de cannabis, el consumo de alcohol, el consumo de codeína, cualquier consumo, el riesgo de esas sustancias no solamente es que desarrolles una adicción o no. Afortunadamente, por ejemplo, hablando de riesgos, pues de 100 jóvenes entre 15 y 25 años que consuman alcohol, pues se sabe que en torno al 8, 9, 10% van a acabar desarrollando una adicción. Eso es mucho o poco, es lo que es. Pero es que hay otros problemas que no son esos, que también están ahí. ¿Cuántos abandonos escolares hay por gente que consume de una manera inadecuada durante la adolescencia? ¿Cuántos embarazos no deseados? ¿Cuántos accidentes de tráfico? Es decir, que no solamente es el problema de la adicción el que está asociado al consumo de sustancias, hay otros problemas importantes, muy importantes, como la siniestralidad en la carretera, que también están ahí. Y eso hay veces que se quita el foco, ¿no? Es decir, que muchas veces los padres pensamos, no, a ver si mi hijo ha empezado a beber, mi miedo es a que se haga dependiente del alcohol. No, hombre, no, tu miedo es a que abandone el curso porque los fines de semana funciona mal, a que se quede embarazada por un embarazo no deseado porque ha bebido mucho un fin de semana, o a que se deje el casco en la carretera, ¿no? con la moto, ¿no? Y eso yo creo que también es importante, recogiendo un poco, yo creo que hay esa bidireccionalidad, pero habría una tercera pata, una tercera derivada, es que, oye, que el consumo de sustancias no solamente está provocando los problemas de salud mental y de adicciones, sino también otros problemas que son muy serios, ¿no? Yo soy alcohólico y mi vida ha sido una vida muy normal, muy corriente, muy estándar. Yo además no me embriagaba y mi alcoholismo pues no se percibía. Cuando me caso y llevo una vida familiar es cuando ya se empieza a ver, por compartir el tiempo, cómo bajan las botellas, cuánto dinero me gasto al compartir. Pero no me embriagué y yo fui una persona que siempre fui valorada en mi trabajo. Después de afrontar mi enfermedad, dejar el consumo de alcohol, mi familia es una familia, digamos, bien avenida, mis relaciones personales con mis vecinos, con toda mi gente es normal. Quiero decir, yo soy y doy testimonio de que yo nunca he sido ni he necesitado salud mental, nada más que en el momento de afrontar mi tratamiento sobre el alcoholismo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo soy de esas personas que, además, he conocido muchas personas que una vez que se responde acertadamente con ese tratamiento y con ese proceso de cambio que es necesario hacer, yo conozco muchas personas que nunca necesitaron antes ni después salud mental, nada más que en el momento de afrontar. O sea, eso es una equivocación que la sociedad vive en ella. Es decir, no, el que tiene un trastorno. Es verdad que las sustancias no generan ese trastorno y otras veces que ya lo tenemos, como muy bien explicas tú, viene de fábrica ese trastorno y tal, pero no todas las personas que padecemos adicción, un cerebro adicto se desarrolla, es porque teníamos previamente una necesidad de ser tratado de salud mental. Nada de eso, yo vamos, no doy testimonio de ello. Bueno, para nosotros en la asociación en Bocatas nos definimos siempre como un grupo de amigos, aunque llevamos más de 25 años en ello y no trabaja nadie para la asociación, con lo cual somos un grupo de amigos muy amplio que viene quien quiere y colabora quien quiere.
y por lo tanto nuestro approach a la salud mental es sobre todo muy experiencial, muy vivencial, no es nada, no tiene carácter así científico, pero casi sí sociológico, ¿no? Y lo que más nos ha sorprendido estos últimos años es posiblemente la salud mental de los chavales, ¿no? De los chavales que llegan de voluntarios allí a Bocatas, a nuestra asociación. En el lockdown participó en el programa de reparto de ayuda alimentaria a familias que hicimos en el cerrojazo este del COVID, una psicóloga, y se dio cuenta que ella podía llevar a sus chavalas con problemas de anorexias, abulimias y sobre todo falta de autoestima, las podía llevar ahí al garaje para que, siendo voluntarias, pues como parte de la terapia que ella llevaba con ellas, pues pudieran salir adelante, ¿no? Y efectivamente funcionó muy bien, y dentro de nuestro grupo de voluntarios pues hay un perfil así de este grupo de chavales, ¿no? Y nosotros, preguntándonos un poco cómo puede haber gente, chavales, porque en mi época, en mi quinta, cuando yo era cani, esto de las depresiones y de la salud mental era casi de gente mayor, ¿no? De cincuentones como yo ahora, y como que era un poco excepcional, yo creo, o a lo mejor es que no emergía todo el problema tan grave, pero bueno, así no se veía tanto como parte que se ve ahora, ¿no? Uno de mis ahijados que tengo, hijo de un amigo mío, venía a casa el otro día antes de verano, a final de curso, diciendo que hay un chaval, tiene 11 años, y había un chaval de su clase que llegaba llorando al cole diciendo que se quería quitar la vida. Suicidio a la edad de 11 años, ¿no? Y nos hemos dado cuenta, o sea, que como que si en estos chavales, que evidentemente no tienen ninguna culpa, tiene que haber un reflejo en la sociedad, o sea, tiene que haber un impacto en esta gente, en nuestros pequeños, de la sociedad, de cómo les estamos educando, que genere este tipo de deterioro mental, ¿no? De deterioro de la calidad de vida. Y lo que hemos visto, fundamentalmente, todos estos años en Bocatas, es que hemos generado una sociedad con unas cotas de bienestar enormes, como nunca en la historia de la humanidad hemos tenido en Occidente, pero nos hemos dejado atrás el sentido y el significado de la vida, ¿no? Cuando falta un ideal para dar la vida, y hay una sociedad donde goza de unas cotas de bienestar absolutamente increíbles, lo que se produce, y en el modo en que tenemos de educar a nuestros chavales, se produce un fenómeno que es el narcisismo, ¿no? Que se está oyendo hablar cada vez más. O sea, hay un problema de salud mental en muchísima gente de nuestra sociedad, que es el narcisismo. Es uno que está en el centro de su vida, que además, tal y como educa a los hijos, los educa en darles de todo lo que a lo mejor yo no he tenido. Mis padres eran más autoritarios, me cortaban más, no me compraban las zapatillas que quería, los pantalones que quería, no, siempre andaban ahí, ¿no? A la lucha. Ahora nosotros, a la generación de abajo, nuestros hijos, les hemos dado todo, pero no les hemos dado este significado, un ideal más grande por el que dar la vida, ¿no? Y nosotros nos hemos dado cuenta en Bocatas que cuando vienen voluntarios, desde chavales de estos que os he hablado con problemas de anorexia, bulimia, etcétera, o falta de autoestima, o gente también mayor con grandes crisis afectivas, de pareja, laborales, de marginación fuerte de la sociedad, cuando vienen a Bocatas, el hecho de dar un bocadillo, el hecho de ayudar a otro que está peor que tú, el hecho de venir al poblado con nosotros los viernes por la tarde-noche, o de ayudar, de atender a una familia que tiene necesidad alimenticia, darle alimentos, o sea, se produce ahí antropológicamente una cosa que es una preciosidad, que yo he visto todos estos años, que la he tenido que mirar y analizar qué pasaba ahí, ¿no? Y es que uno que es así, que se cree que su problema es todo en la vida, se produce una traslación de este hombre narcisista que solo piensa en sí mismo, se echa para un lado todo este yo, y entra el dato del prójimo, entra el dato de otra cosa, ¿no? Y en ese acto de dar un bocadillo surge una frescura de corazón que no da tantas otras cosas que materiales que tratamos de conseguir, ¿no? En este acto es donde yo me he dado cuenta que esta sociedad anda un poco escasa, ¿no? Que es en la propuesta de ideales en la vida, por los que dar la vida, de tal manera que esto genera una alegría, una frescura de corazón, que hace que problemas como la depresión, de salud mental, de tal, se den mucho menos, ¿no? En un tipo de sociedad más cerrada, donde solo nos fijamos en las cotas de bienestar, donde a nivel político, sociológico, empresarial, solo hay competitividad por luchar, por conseguir más dinero, por tal, se genera un tipo humano
con mucha protección material alrededor, pero con una debilidad psicológica, de una soledad grande, ¿no? Estaba hablando en Inglaterra del posible ministerio de la soledad para ayudar a gente a salir adelante sola. Se produce una soledad que muchas veces es la puerta de entrada a los problemas de salud mental y a los problemas de grandísimas adicciones, ¿no? Esto es lo que un poco la pequeña experiencia que tenemos nosotros desde Bocatas, una sociedad que está un poquito enferma en este sentido, ¿no? Nosotros desde la Fundación, en las investigaciones que hacemos, nos damos cuenta que el consumo de drogas es algo que tiene mucho que ver con valores y con lo que es el fondo socioeconómico, ¿no? De la manera en que nos relacionamos, y tiene mucho que ver con lo que dices. Y investigaciones importantes han mostrado cómo, por ejemplo, el valor sobre lo colectivo, un poco lo que estabas diciendo tú, es preventivo. Es decir, incluso se hizo una investigación sobre consumo de cannabis, y aquellos jóvenes que aún consumiendo con cannabis, sin embargo, participaban en actividades de voluntariado, en asociaciones, tenían mucho menos riesgo, muchos menos problemas que los que no participaban de este tipo de actividades o de este tipo de valores, ¿no? Y de compromiso, porque ese valor lo que hacía era, de alguna manera, era central en su vida, y el consumo de drogas hacía que fuera algo como mucho más periférico, tuviera mucho menos importancia en su vida. Entonces eso al final generaba que los problemas asociados a ese consumo fueran menores. Entonces este valor por lo colectivo, de implicarte, de mirar por los demás, no solamente es algo útil en la salud mental, sino en el consumo de drogas, y volvemos otra vez a la conexión entre las dos cosas, ¿no? Y cómo eso hay componentes que tienen que ver con ambos, y un poco yendo a la relación entre ellos, yo creo que la causalidad es bidireccional claramente, que tanto los problemas de consumo, los problemas que tenemos en la vida, en este desarrollo de nuestra vida, lleva a los consumos de drogas. De ahí muchas veces percibimos que me voy a tomar algo porque no estoy bien. Hay una hipótesis, la hipótesis de la automedicación, en la que parece que los consumos de drogas ocurren porque hay un déficit o una alteración biológica, y las drogas lo que hacen es compensar de alguna manera ese déficit. Eso son una parte que puede explicar algo de los consumos, pero este fondo, no mucho más de bases psicosociales, ¿no? Están ahí, y yo creo que no podemos olvidarlos de ninguna manera. Y también conocemos la otra parte, ¿no? Como es verdad que los consumos de drogas, especialmente de algunos, y sobre todo alcohol, cannabis, generan problemas de salud mental claramente. Entonces o están latentes y los despierta, o los puede desencadenar, ¿no? Y problemas muchas veces serios, incluso la relación entre cannabis y psicosis también está ahí estudiada, ¿no? Entonces, estamos hablando de bidireccionalidad claramente, por lo tanto es muy importante actuar de forma preventiva. Luego a lo mejor podemos entrar más en este tema, tanto en prevención de la salud y atención en salud mental, como prevención y atención en los consumos de drogas, porque de alguna manera vamos a actuar en las dos cosas y en la interrelación que esos dos aspectos pueden tener, ¿no? No, yo quería, poniendo ya datos positivos, ¿no? Me ha parecido una experiencia muy bonita la que tú dices, y voy a... estamos en una sociedad, por lo menos la que vivimos, ¿no? Donde parece que el ciudadano, y el joven es un ciudadano, tiene la necesidad, la obligación de desconectar, ¿no? Porque hay que desconectar, porque hay tanta presión que tienes que desconectar, tienes que esforzarte en los estudios, tienes que competir en el trabajo, tienes, y por lo tanto te dicen, ahora desconecta. Y parece que las únicas vías de desconexión que aportamos, o muchas de ellas, ¿no?, están relacionadas con las sustancias, ¿no? La mayor parte, cuando se hace publicidad de las sustancias, no te dicen esta sustancia es buena, porque no, te dicen si quieres ser ecologista, si quieres salvar el Mediterráneo, si quieres ser feliz, si quieres amistad con tus amigos, bebe tal cosa, ¿no? De tal manera que la mayor parte de sustancias, ¿no?, y de no sustancias están asociadas a sentimientos, a valores, ¿no? El valor del ecologismo. Por lo tanto, por una parte, nuestros hijos y nuestros sobrinos crecen en un contexto donde hay mucha competitividad, y tienes que desconectar, ¿no? Y para desconectar, ¿qué mejor que esto basado en valores, ¿no?
Y este es el conflicto que tiene nuestra sociedad, cómo intentar que estos valores que dicen las compañías que tienen sus sustancias, pues que no son valores de esas sustancias. ¿Dónde está el valor de tal vino, tal cerveza o tal? No hay ninguno, ¿no? Pero bueno, entonces esto es una tarea que hay que hacer desde los padres hasta los profesores, hasta todos, ¿no? Pero uniendo lo que tú decías, la sociedad, hace unos años, mi buen amigo Antonio, profesionales del mundo que venían del mundo del derecho, del mundo de la publicidad, del mundo de la psicología, la psiquiatría, creamos una asociación que se llama In Recovery para intentar establecer que lo que necesita nuestra sociedad es más información, buena información, ¿no? Y en esa buena información iba un poco en tu reflexión. Frente a esta especie de aislamiento en que vive el sujeto, ¿no? y que necesita desconectar con esto, con lo otro, frente a este tipo de soledad en la que vamos viviendo en grandes moles, ¿dónde está una parte de la recuperación? En la ayuda mutua, es lo que tú decías, porque sí sabemos que cuando generamos tejido social, cuando generamos grupos que se sienten bien dando un bocadillo, acudiendo 3 tardes a la semana a una asociación, ese tejido social sabemos que, como tú antes decías, eso es preventivo del abuso de sustancias y posiblemente sea preventivo del desarrollo de una adicción. Y lo que sí sabemos es que la ayuda mutua es no solamente es preventiva, sino que es terapéutica en el ámbito de las adicciones. Por lo tanto, yo creo que como sociedad tenemos que intentar facilitar esas asociaciones, ese tejido, para que la ayuda mutua pueda fluir, como tú decías, en forma de Grupo Bocatas o la Federación de Alcohólicos de la Comunidad de Madrid o como sea, ¿no? Esto da lugar también a situaciones un poco paradójicas, que tiene que ver con lo que acabáis de decir los dos, y es el tema que todos hemos escuchado muchas veces de el deporte, el ejercicio físico, y más si es en equipo, ¿verdad? Todos por un bien concebido, no competitividad, sino bien concebido, un objetivo, una competición sana. Como prevención del consumo de sustancias o incluso de un deterioro de la salud mental. Antes hablábamos de algo que tiene que ver más con el humanismo, con pues el deporte también como valor. Y luego nos encontramos con que nuestra sociedad nos da a los héroes del deporte anunciando alcohol, ¿no? Entonces se da una paradoja muy grande, porque esos héroes del deporte obviamente van a seguir antes a un héroe del deporte que los escritos de Santiago Ramón y Cajal, los jóvenes españoles. Y te das cuenta que hay un estudio bastante bien fundamentado en Estados Unidos. Cuando han eliminado el anuncio de alcohol de las estrellas del deporte, el consumo en la juventud ha bajado mucho, tanto el ilegal, por debajo de 21 años, como los no tan jóvenes, entre los 21 y 25 años. Eso por un lado, es esas situaciones de la sociedad que uno no da crédito, ¿no? ¿Verdad? Cuando estamos todos de acuerdo. Y por otro lado, añadir al narcisismo, que estoy completamente de acuerdo, el gran problema que tenemos en la sociedad actual, desde mi punto de vista, un poco como laboratorio de los profesores universitarios, que tenemos acceso pues, a mucha masa de jóvenes, ¿verdad? Y no tan jóvenes, incluso el profesorado, el colectivo en general, el hedonismo, ¿verdad? El hedonismo es la búsqueda del placer, es algo biológico, por eso hemos sobrevivido y hemos ido adoptando. Pero claro, cuando se convierte en el objetivo de la vida y además de forma inmediata, es decir, yo no trabajo 6 meses para conseguir un placer determinado, no, quiero algo de forma inmediata. Es decir, yo antes hacía una foto y el carrete esperaba un mes hasta acabar todas y me iba, y luego me la revelaban en 15 días y a los 45 días de la foto tomada, pues ya la veía, ¿no? Ahora todo es instantáneo y lo compro instantáneamente, ¿no? De ahí el problema también de la compulsividad en las compras. Entonces yo uniría perfectamente estas dos cosas que tiene que ver, o damos un trasfondo humanismo, más que trasfondo, diría una transformación de la sociedad hacia el humanismo, o nos perdemos entre el narcisismo y el hedonismo de las personas, incluso sin edad. Se me ha venido ahora una anécdota que cuando España gana el Mundial de Fútbol, nuestros héroes estaban bebidos, y mandé una carta al defensor del pueblo diciendo que todo muy bien, pero que me hubiese gustado que ese mensaje a esos líderes y tal hubiera sido más sano, ¿no? Y tal y cual.
me contestó diciendo que solo me fijaba en eso y no en lo que habían hecho. Yo me quedé un poco perplejo, dije, es defensor del pueblo, sabrá lo que dice y por qué lo dice, no lo sé, no lo entendí. Bueno, en Valores nosotros tenemos un programa que se desarrolla en el 12 de octubre, Ayúdate, Ayúdanos. Es el único programa escrito que hay, a excepción de Alcohólicos Anónimos, y está reconocido por sociedades científicas, y está basado en valores, básicamente. En valores. Nosotros lo que buscamos es que la persona, aparte del tratamiento clínico, que es imprescindible, necesario, luego, digamos, que haga un proceso que, para entendernos, que se decodifique y se codifique de una manera diferente cómo afrontar sus sentimientos. O sea, genera un diferente, creado en valor, y para ello sí que fomentamos el deporte, se hace coro, teatro, proyecciones de películas, de todo tipo de actividad que se hace para que la persona, pero los valores para nosotros está fundamentado en valores, no metodológicos, sin valores y tal, y porque si la persona no cambia, si la persona vive las mismas emociones, tiene los mismos sentimientos, si sigue siendo el mismo, va a terminar haciendo lo mismo porque no va a poder hacer otra cosa. Pero cuando la persona, nosotros nos basamos en valores. Nosotros no es dejar de beber. De hecho, cuando el adicto, la adicta entra a nuestro grupo, yo a poco les digo, aquí no entra ya, por ejemplo, el bebedor, ya no bebéis. Aquí solo entra el enfermo, el que tiene que recuperarse y normalizarse. Hay innegables intereses económicos, pero muchas de las cosas que habéis referido son psicología básica, quiero decir, son psicología que nosotros le enseñamos a nuestros chicos en primero. Lo que refería Gabriel de, pues esta determinada bebida la vamos a asociar con un momento de ser más feliz o de ser mejor persona, porque el psicologista esto es condicionamiento clásico. O sea, y lo que refería Gonzalo, necesitamos el reforzador cada vez más pronto, más temprano, y la tolerancia a la frustración cada vez es menor, y cada vez además tenemos conductas, pues eso, como hemos visto en medios, de menores que apuñalan a su padre porque le quita el móvil, ¿no? Entonces nosotros empezamos a pensar y decimos, esto no es nuevo. Lo que ocurre es que la sociedad o los que tienen intereses económicos han hecho muy bien sus deberes, y nosotros, como sociedad, no estamos llegando a la misma vez, al mismo tiempo. Entonces, desde el Instituto de Adicciones tenemos un proyecto que es precisamente una escuela de padres. Pues por lo que habéis referido, si es que yo creo que todo está interrelacionado. Hay que educar en valores, también dar pues herramientas a los padres, porque yo creo que la observación, Gabriel, no sé si tú estarás de acuerdo con nosotros, enseñar a observar, o sea, observar a los menores, que no tenemos tiempo los padres, y yo la primera, o sea, vivimos en un mundo en que no te paras a observar, pero en el momento en el que lo haces, empiezas a detectar cosas que pueden ser muy interesantes y nos pueden ayudar a prevenir muchos problemas de adicciones y de salud mental en general. Pero claro, alguien les tiene que enseñar, igual que las tabacaleras hacen su trabajo o la industria del alcohol. Entonces, ahí sí que creo que tenemos unos deberes que hacer. Por supuesto, habría que poner una mayor inversión en todo esto, que creo que escapa de nuestras manos, pero bueno, los profesionales estamos aquí para esto, o sea, y estamos deseando hacerlo, además, poder entrenar en prevenir y en pues eso, estrategias de detección para la prevención, y sobre todo a los padres, porque yo creo que es que ahora mismo, pues como tú decías, ¿cómo no le voy a dar a mi hijo dinero? ¿Y cómo controlas ese dinero? ¿No? ¿En qué se gasta? Si estás y luego cuando hablamos con ellos en consulta ves que hay como un conflicto también en ellos de lo hago pero no lo hago. Y si no lo hago, lo va a conseguir por otros medios. Entonces, pues quizás además desde una institución como el CEU, fomentar y potenciar y dar estrategias y ayudar, por lo menos que no quede de nuestra parte y que podamos contribuir, ¿no? Nuestro pequeño granito de arena, pero bueno, si todo, yo creo que todos los que estamos en esta mesa estamos en ese proyecto. Esa línea, ¿no? Es la línea básica de la prevención. O sea, nosotros en la Fundación la formación de mediadores es básicamente, bueno, una parte esencial de nuestra tarea. Quiero decir, padres, educadores, docentes, todo aquel intermediario que esté entre nosotros y lo que es la población juvenil son personas claves, son agentes de la prevención. Lo que hay que hacer es apoyarles, fomentar su posible formación, porque no tienen que ser expertos en todo, claro, es imposible. Pero sí que, bueno, que tengan recursos, que sepan cómo hacer
hacerlo y cómo llegar a ellos. Yo creo que eso es básico. Sobre todo, reivindicar el valor de la prevención, tanto en consumo como de drogas como en la salud mental. Y sobre todo en salud mental no estigmatizar, es decir, no tanto la salud mental, sino aquellas personas que tienen problemas de salud mental. Intentar normalizar que los problemas de salud mental están ahí, que hay que atenderlos, que es muy importante la detección precoz y es muy importante el apoyo también en el momento necesario, que igual que vamos, cuando nos duele un codo, vamos al médico porque nos duele o nos duele la cabeza o nos hemos roto un tobillo, cuando tenemos un problema emocional o un problema de ansiedad, un problema que tenga que ver con salud mental, es muy importante también pedir atención, pedir ayuda, porque ahí está un poco la posibilidad de que, bueno, cuanto antes ese apoyo no llegue a ser un problema mucho mayor, ¿no? Entonces, vamos a dejarnos de olvidarnos de mirar de manera distinta a esas personas que dicen yo voy al psicólogo o yo tengo un problema, ¿no? Igual que tú has ido al médico, pues vas a un profesional que te ayude en temas emocionales, ¿no? Y de salud mental. Lo suscribo, lo suscribo.